Hola, esto es una clase de lengua 1 y también de lengua 2. Es válido para nivel 1 y también para nivel 2. ¿De acuerdo? Vamos a ver el complemento agente, que es un complemento que aparece con las oraciones pasivas. Y vamos a recordar que es una oración pasiva. El complemento agente es una función sintáctica que expresa en las oraciones pasivas quién realiza la acción verbal. Designa el agente, es decir, la persona o cosa que realiza la acción del verbo. Entonces vamos a recordar que es una oración pasiva. Vamos a ver. Vamos a poner este título, que es oraciones pasivas. Entonces, antes de ver lo que es una oración pasiva, vamos a ver qué es una oración activa. Una oración activa sería algo como lo siguiente. Una oración activa sería, por ejemplo, María ayudaba a Pedro, ¿vale? Vamos a poner María ayudaba a Pedro. ¿De acuerdo? Esto es una oración activa donde tendríamos el sujeto, ¿vale? Y aquí está el predicado. ¿Y qué es a Pedro? A Pedro es el complemento directo, ¿vale? Porque en esto ya tenéis que saber que cuando tenemos una A no nos tiene que confundir con el indirecto si ocurre que esto se sustituye por lo, ¿vale? María lo ayudaba, ¿vale? ¿Y por qué no es le? Pues porque si fuera una mujer, si fuera una chica, ¿no? Si decimos aquí ayudaba a Pilar, por ejemplo, ¿no? Aquí tendríamos María la ayudaba. ¿Vale? Es muy importante esto que estoy diciendo porque para que haya una oración pasiva, la oración activa tiene que tener complemento directo. ¿De acuerdo? Porque si no, no vamos a poderla pasar a pasiva. Y ahora vamos a pasar esto a pasiva. ¿Cómo se pasa a pasiva? Oración pasiva. Oración pasiva. Pedro era ayudado por María. ¿Vale? Esto es lo mismo que estamos diciendo aquí. María ayudaba a Pedro. Pedro era ayudado por María. ¿De acuerdo? Ahora lo que pasa es que tenemos esto, que es el sintagma nominal sujeto, que se va a llamar sujeto paciente, porque recibe la acción del verbo. Y el predicado, que será como siempre, sintagma verbal, predicado verbal, ¿vale? Aquí, por supuesto, lo podríamos hacer todo completo. Y tenemos una cosa nueva y muy curiosa, que es que el verbo se forma con el verbo ser más participio. Es lo que delimita, digamos, las oraciones pasivas, que vamos a tener que el verbo es un verbo que se forma con el verbo ser y un participio verbal. Es una forma compuesta, una forma que tiene el verbo ser como verbo auxiliar y el verbo que sería ayudar en participio. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos lo que estamos explicando hoy, que es el complemento agente. Vamos a ponerlo en otro color. Por María, esto siempre va a ser un sintagma preposicional que va a ser el complemento agente. Y el complemento agente es el complemento verbal que en una oración pasiva va a decirnos quién realiza la acción, ya que en una oración pasiva el sujeto recibe la acción del verbo. ¿Vale? Y otra cosa más muy importante, que el verbo va en voz pasiva. El verbo aparece en voz
pasiva, que como os estoy diciendo es ser más participio. Entonces aquí, si os fijáis, hay una cosa más, que es que tenemos el verbo en activa, está en pretérito imperfecto, ¿verdad? De indicativo. Y aquí también, ¿vale? Tenemos el verbo ayudaba y aquí el verbo ser va a aparecer también en el mismo tiempo verbal. Ayudaba era, si fuera María ayudó a Pedro, entonces teníamos que decir Pedro fue ayudado por María. Si decimos aquí María ayudará, ¿no? Ayudará a Pedro, tendremos que decir Pedro será ayudado por María. ¿Veis? Bueno, vamos a ver más ejemplos. Vamos a empezar con los ejemplos ya del libro, de los apuntes. El árbol fue cortado por un desconocido. Vamos a pensar que es un árbol enfermo que había que cortar para no pensar mal de ese desconocido. Vale. Entonces la oración sería: el árbol fue cortado por un desconocido. ¿Vale? Entonces, hacemos el análisis morfológico como siempre. El determinante, árbol, sustantivo y ojo que esto no son dos verbos sino uno, que es el verbo cortar en voz pasiva, verbo. Por preposición, un determinante, desconocido, sustantivo. Desconocido podría ser un adjetivo si dijéramos un objeto desconocido, pero aquí es un sustantivo porque es un desconocido. Bien, y vamos a analizar la oración. Vamos a ver, ¿cuál es el sujeto? El árbol, que además es un sujeto paciente porque esta oración es pasiva. El verbo está en voz pasiva. Verbo en voz pasiva, porque tenemos fue cortado, ¿verdad? Por lo tanto, fue cortado por un desconocido será el sintagma verbal, predicado verbal. Vale. Núcleo de sujeto, árbol. El determinante. Fue cortado es el núcleo del predicado, ¿de acuerdo? Por un desconocido, pues este es lo que estamos viendo hoy. Esto es un sintagma preposicional que está funcionando de complemento agente. Por enlace, un desconocido, sintagma nominal, término, un determinante, desconocido, núcleo. ¿Vale? Vamos a hacer otra. El incendio ha sido apagado por los bomberos. Vale, entonces esta oración es muy sencilla y la he puesto porque tenéis un verbo hecho de 3 palabras. El incendio ha sido apagado por los bomberos. Fijaos que esta oración, si la ponemos, esto sería en pasiva, ¿vale? Porque tenemos el verbo ser y un participio, ¿no? Pero si la pusiéramos en activa, ¿cómo sería? Esta será pasiva y esta va a ser en activa. ¿Cómo será esta oración en voz activa? Pues tenemos que decir lo que era el complemento agente, esto va a realizar la acción del verbo, ¿no? Porque aquí el incendio es el que recibe la acción de ser apagado. Entonces, ¿cómo será la oración en activa? Pues será los bomberos. ¿Y qué pasa con el verbo? Que dice aquí ha sido apagado. Pues tenemos que mantener el ha, ¿vale? Esto es una forma compuesta con el verbo haber. Es pretérito perfecto compuesto. Entonces, ¿cómo será esto en voz activa? Pues tenemos a, tenemos que poner el verbo haber y su tiempo correspondiente. Han apagado.
y que han apagado el incendio, ¿no? Bueno, pues vamos a analizar cada una. Hemos dicho que hacemos primero el análisis morfológico, el determinante, incendio, sustantivo. Todo esto es el verbo, ha sido apagado. Por preposición, los, determinante y bomberos, sustantivo. Y ya que estamos, vamos a hacer la activa también. Los, determinante, bomberos, sustantivo, han apagado, es el verbo. El determinante, incendio, sustantivo. Vale, vamos a hacer la oración pasiva. ¿Cuál es el sujeto paciente? El incendio. El incendio, sintagma nominal, sujeto, paciente. ¿Vale? Si no ponemos lo de paciente no pasa nada. Sintagma nominal, sujeto. Ha sido apagado por los bomberos. Sintagma verbal, predicado verbal. Núcleo del sujeto, incendio. El determinante. Núcleo del predicado, ha sido apagado. Núcleo. Por los bomberos, pues este es el que estamos viendo hoy. Sintagma preposicional, complemento, agente. Por enlace, los bomberos, sintagma nominal, término, determinante y núcleo. Perdonad las líneas torcidas. ¿Los bomberos han apagado el incendio? Bueno, pues vamos a tener ahora que el sujeto es los bomberos, sintagma nominal, sujeto, han apagado el incendio, sintagma verbal, predicado verbal. Núcleo del sujeto, bomberos. Los, determinante. Han apagado, núcleo del predicado. El incendio, y aquí fijaos qué pasa. ¿Qué es lo que han apagado? El incendio. Lo han apagado. ¿Vale? Entonces esto es el complemento directo. El determinante, incendio, núcleo. Y si nos fijamos aquí, ahora vamos a ver esto, que lo que era el complemento directo en la oración activa, ¿vale?, es el sujeto paciente en la pasiva. ¿Veis? Y esto es la mejor prueba que podemos hacer para buscar el complemento directo, ¿no? Cuando tengamos una oración donde no sabemos si algo es complemento directo, vamos a hacer la prueba de pasiva y así lo sabemos. Si tenemos, por ejemplo, la oración siguiente, vamos a decir, la de... vamos a ver, María saludó a Pedro, ¿no? Y no sabemos si esto es complemento directo o indirecto porque estamos preguntando a quién, ¿no? Entonces, ¿a quién saludó? Y no sabemos si esto es directo o indirecto. Pues lo que hay que hacer es pasarlo a pasiva. Y vemos que pasa esto. Pedro fue saludado por María. ¿De acuerdo? Entonces, aquí vemos que Pedro se ha convertido en el sujeto paciente. ¿Vale? Esto es la oración pasiva, porque tenemos el verbo en pasiva. Y claro, cuando vemos que ocurre esto, que lo que era el complemento directo se convierte en sujeto, no nos cabe la menor duda de que era complemento directo. ¿De acuerdo? Entonces, el complemento directo es lo que se convierte en sujeto paciente siempre, cuando transformamos la oración a pasiva. Por lo tanto, si podemos transformar una oración a pasiva, es que esto era el complemento directo. ¿Vale? Vamos a hacer otras oraciones para seguir practicando el análisis. Ella ha sido engañada por Pedro. Bueno, pues no tiene ninguna dificultad. Vamos a hacer otra, por ejemplo, la de el vehículo fue desviado por un atajo por la policía. Vamos a ver, esto lo voy a hacer así. Venga, el vehículo
fue desviado por un atajo por la policía. Vale. Vamos a poner el análisis morfológico, el determinante, vehículo sustantivo. Tenemos aquí un verbo en voz pasiva, fue desviado. Todo esto es el verbo. Por preposición, un determinante, atajo, sustantivo. Por preposición, la, determinante, policía, sustantivo. ¿Y cuál es el sujeto en esta oración? El vehículo, está claro. El vehículo, sintagma nominal, sujeto, determinante y núcleo. Fue desviado por un atajo por la policía, todo esto es el predicado, sintagma verbal, predicado verbal, núcleo del predicado fue desviado, el verbo, y aquí vamos a tener dos sintagmas preposicionales que empiezan por, sintagma preposicional y sintagma preposicional. ¿Cuál es de los dos el complemento agente? Pues está claro porque encima es por la policía, ¿no? Redundancia. Pues claro, ¿quién desvió el vehículo? Realmente, la policía, ¿no? Pues este es el complemento agente. ¿Vale? Preguntamos ahora quién hace la acción del verbo. Porque el sujeto paciente la recibe, ¿no? Que aquí no he puesto paciente, pero se supone. ¿Vale? Entonces, terminamos de analizar esto. Enlace, sintagma nominal término, determinante y núcleo. Y aquí lo mismo. ¿Qué es esto de por un atajo? Bueno, pues aquí vamos a tener dos opciones. Voy a analizándolo de dentro. Enlace, sintagma nominal término, determinante y núcleo. Lo más normal es que preguntéis dónde y nos salga un lugar que nos dice que esto podría ser un complemento circunstancial del lugar. Pero voy a dejar aquí un asterisco puesto porque si estamos preguntando por dónde y no somos capaces de quitar este por, y además cuando desviamos algo desviamos por, pues aquí podríamos decir que también podría ser, o incluso mejor, también podría ser complemento de régimen. ¿De acuerdo? Esto lo doy en nivel 2, en nivel 1 todavía no lo he dado, no os asustéis los de nivel 1, que el complemento de régimen es algo que no es tan difícil y ya veremos. Pero que sepáis que cuando tenemos esta preposición que no somos capaces de quitar en la pregunta, desviar por dónde, ¿no? ¿Por dónde lo desvía? Por esta preposición es que va ligada al verbo desviar, ¿no? Desviar por. Así que también podríamos hablar de complemento de régimen. Ahora bien, si me ponéis complemento circunstancial de lugar, lo doy por bueno, por ahora. Bien, y tenemos aquí una oración para despistarnos que es ese asunto lo arregló por las buenas. Ese asunto lo arregló por las buenas. Vamos a ver, a hacer aquí esto. Ese asunto lo arregló por las buenas. Vale, pues aquí en esta oración, si hacemos el morfológico, tenemos lo siguiente. Ese, determinante, asunto, sustantivo, lo, pronombre, arregló, verbo, por preposición, las, determinante, y aquí tenemos buenas, que debería ser un adjetivo, pero como tenemos las, está sustantivado, ¿no? Las buenas, las malas, ¿no? Normalmente tenemos buenas, lo que sea, ¿no? Buenas paredes, buenas sillas, pero aquí no es un adjetivo, es que es las buenas, ¿vale? Está funcionando de sustantivo, es todo lo que quería decir. Cuando tengamos un determinante delante, como un o las, ¿no? Un desconocido, las buenas, un adjetivo se convierte en sustantivo automáticamente. Bien, entonces aquí viene la trampa. ¿Esto es una oración pasiva? Pues si nos fijamos aquí, lo que tenemos es este verbo, el verbo arregló,
que no tiene el verbo ser más participio. Este verbo está en voz activa, ¿vale? Esta oración es activa, no es pasiva, no tiene el verbo ser, no es fue arreglado, oración activa. La oración pasiva sería la siguiente, oración pasiva. Sería la siguiente, que sería ese asunto, ¿no? Tendríamos que decir así, ese asunto fue arreglado por alguien, ¿vale? El complemento agente aquí no está, por las buenas, ¿vale? Y aquí sí que tendríamos el verbo en voz pasiva. Porque tenemos el verbo ser, fue arreglado. Entonces esta oración no es pasiva, es una oración activa normal, por lo tanto no va a haber complemento agente. Por las buenas no es alguien que realice la acción, el que realiza la acción sería este, ¿vale? Complemento agente, por alguien, por ti, por mí, por mi tío, por tu padre, ¿no? Entonces, ¿cuál es el sujeto aquí? Pues tampoco lo tenemos, porque ¿quién arregló ese asunto por las buenas? Lo que tenemos aquí es sujeto omitido, él o ella, ¿vale? El sujeto no está aquí, la oración es todo predicado, en este caso. Sintagma verbal, predicado, verbal. ¿Cuál es el núcleo del predicado? Arregló, núcleo. Y aquí vamos a tener dos cosas. Ese asunto, lo y tres cosas, por las buenas. ¿Vale? Bueno, pues lo, ya sabemos que siempre es complemento directo. Siempre tenemos que poner sintagma nominal, complemento directo y núcleo. Por las buenas, esto es un sintagma preposicional que no es complemento agente. ¿A qué pregunta responde por las buenas? Pues a cómo lo arregló. Ese asunto lo arregló ¿cómo? Por las buenas, por las malas. Esto es un complemento circunstancial de modo. Por enlace, las buenas, sintagma nominal, término, determinante y núcleo. Y ese asunto, pues es que esto que hemos dicho que no es el sujeto, ¿qué es? ¿Qué arregló? Lo arregló, ¿vale? ¿Y qué es lo que arregló? Ese asunto. Es que este asunto y lo es lo mismo. Esto es sintagma nominal, complemento directo, determinante y núcleo. Y esto ocurre, ya os lo he dicho en otros vídeos, porque la oración está desordenada. Hemos enfatizado el complemento directo poniéndolo delante de la oración. La oración en orden sería arregló ese asunto por las buenas, ¿no? Si lo pusiéramos en orden sería arregló ese asunto, complemento directo, por las buenas, complemento circunstancial de modo. Y no nos aparece el lo. El lo aparece cuando adelantamos el complemento directo al verbo. Ese asunto lo arregló por las buenas. ¿Vale? Bueno, pues nada más. Esto ha sido una clase breve. Creo que ya lo he dicho en otros vídeos, pero así reforzamos un poco el complemento agente. Muchas gracias por su atención y nos vemos en otro vídeo.